Ya, entonces continuamos. Habíamos mencionado que la pared celular en las procarióticas pueden ser de dos tipos. Tiene una pared celular gruesa, gran positivas, y tiene una pared celular delgada, gran negativa. La gran positiva tiene una membrana y la gran negativa tiene dos membranas arriba y debajo de la pared celular. Es importante también conocer la fisiología de las procarióticas y las bacterias. Ellas generalmente son heterótrofas, ¿no? Tenemos que determinar dos tipos de organismos, ¿no? Un organismo heterótrofo es aquel que no tiene la capacidad de poder este, abastecerse de energía, ¿no? Requiere de otros organismos para poder este, abastecerse de energía. Generalmente los organismos heterótrofos capturan moléculas orgánicas, ¿no? Fuente de carbono, ellos capturan moléculas orgánicas. En cambio, los organismos sí tienen la capacidad de poder absorber, ¿no? Energía, ¿no? Lo hacen a través de este carbono denominado dióxido de carbono, ¿no? Estos organismos son autótrofos, o pueden ser de dos tipos, por ejemplo, ¿no? Como estamos hablando acá, pueden ser dependiendo de la fuente de energía, ¿no? Si la fuente de energía es la luz solar, fotoautótrofo. Y es sustancias químicas, quimioautótrofo, ¿no? Ahí, por ejemplo, los que producen su propio alimento y utilizan la energía solar, tenemos ahí las cianobacterias y algunas bacterias purpúreas sulfurosas, ¿no? Le denominan así porque se encuentran en concentraciones de azufre, ¿no? Y las bacterias que capturan la energía de moléculas inorgánicas como amoníaco, ácido sulfídrico, ¿no? Ácido, ¿no? Este azufre, ¿no? También lo hacen mediante estas moléculas químicas, ¿no? También lo pueden hacer así. ¿Y quiénes están aquí? Aquí están generalmente o la mayor parte son de un tipo de bacteria denominadas arqueas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Los heterótrofos son organismos que no producen su propio alimento, ¿no? Sino que su energía, su carbono lo obtienen de otras moléculas, de moléculas orgánicas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, también su fuente de energía, ¿no? La fuente de energía, si es luz solar, fotoheterótrofo. La fuente de energía es de sustancias químicas o de los compuestos orgánicos, se denominan quimioheterótrofos. Y aquí tenemos a las bacterias purpúreas y aquí la mayoría son de este tipo, ¿no? Quimioheterótrofos, que son los desintegradores de vida libre. Las bacterias generalmente son quimioheterótrofos. La mayor parte de bacterias son quimioheterótrofos, ¿no? Ok, entonces en general, lo que en cuanto a su nutrición, las bacterias generalmente son quimioheterótrofos, es decir, ellos no tienen la capacidad de poder producir su alimento, ¿no? Pero hay un grupo de bacterias que son fotoautótrofo o quimioautótrofo, ¿no? Es lo que más o menos quiero resumir. En cuanto a su clasificación, las bacterias, en el año 1977, Carlos Woese había determinado dos tipos de bacterias. Aquellas que se encontraban en condiciones inhóspitas, en condiciones muy extremas, la denominaron arqueas, y aquellas que se encuentran en todo tipo de hábitat la denominaron bacterias. Pero no la clasificaron de acuerdo al hábitat, al lugar donde se encontraban, sino que habían observado que estos aspectos generales estaban en relación de su estructura molecular. Se había hecho un estudio molecular en el cual se evidenció que existen dos tipos de bacterias: las bacterias arqueas, ¿no? O arqueobacterias, y las eubacterias. Es decir, se hizo un análisis molecular del ARN, ¿no? En el interior del citoplasma hay ARN. Ese ARN se hizo un estudio molecular y se pudo determinar que existen dos tipos de bacterias, ¿no? Las arqueas y las eubacterias. Ahora, más adelante, en el año 1990, estos investigadores, ¿no? Digo estos porque ahora son dos, son Carlo Wolse y Sidney Fox. Estos investigadores determinaron que hay tres grandes grupos que se encuentran sobre el reino. Se denominan dominios. Y está justamente, ¿no? El reino monera se va a dividir, o las bacterias se van a dividir en dos grupos, ¿no? Las eubacterias y las arqueas.
Y aquí hay un dominio que va a encerrar a los cuatro reinos restantes, que es el reino protista, fungi, animal y plantario, ¿no? Y se denomina dominio eucario. Por eso aquí lo he puesto eucariontes. Y todos ellos serían los procarióticos conformados por las famosas bacterias. Ahora, ustedes pueden observar, ¿no? Las arqueas, estas que se encuentran en ambientes inhóspitos, en ambientes extremos, con las temperaturas son altas, se encuentran en condiciones de alta salinidad, ¿no? Condiciones bien extremas, donde casi ningún organismo puede estar, estas arqueas pueden sobrevivir, ¿no? Y justamente estas arqueas están en más relación con las eucarias, ¿no? Con las plantas, con los hongos, que con las mismas eubacterias, ¿no? Como podemos observar aquí. Ok, esas son algunas diferencias entre los tres dominios, ¿no? Bueno, hay que determinar que las eucarióticas, ¿no? Plantas, los hongos, los animales, presentan una envoltura nuclear, presentan organelas y presentan cromosomas circulares. En cambio, bacterias no presentan envoltura ni organelos, pero sí presentan, por ejemplo aquí la bacteria sí presenta un cromosoma lineal, ¿no? Un cromosoma lineal en algunas especies, ¿no? Pero generalmente presentan un cromosoma circular, ¿no? Circular. En cambio, las eucarias no presentan cromosoma circular, sino lineal, ¿no? Y así hay algunas características que nos permiten diferenciar a una bacteria con una eucaria. Y otro dato importante, por ejemplo, la presencia de peptidoglucano. ¿En dónde hay? En las bacterias hay peptidoglucano. En cambio, en las eucarias no hay peptidoglucano, ¿no? Como podemos observar aquí, en las bacterias hay peptidoglucano, ¿no? En la pared celular de las bacterias hay peptidoglucano y en las demás no hay peptidoglucano. Y algunas sustancias en la membrana, ¿no? Entonces, esa característica nos permite diferenciar entre las bacterias y las eucarias, y entre la bacteria y las arqueas, ¿no? Ahora, en segunda clasificación vamos a desarrollar primero las plantas más primitivas, se denominan arqueobacterias, ¿no? Les mencioné justamente que hay dos grupos de bacterias. Estas bacterias, denominadas arqueobacterias, son las bacterias más primitivas, porque el hábitat o el lugar donde se desarrollan es justamente está relacionado a las condiciones de una atmósfera primitiva. Y por ejemplo, aquí vamos a diferenciar tres grupos, ¿no? Las que soportan altas temperaturas y se encuentran en condiciones de alta acidez, un pH altamente ácido, y puede llegar hasta un pH 1 y una temperatura, por ejemplo, eh, a- que sobrepasa los 80 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen del parque de Yellowstone de Estados Unidos, ¿no? Donde puede observarse aquí, por ejemplo, estas aguas que están en altas temperaturas, ¿no? Que están a cerca de grados centígrados, ¿no? Y pueden sobrevivir estos organismos, ¿no? Como las arqueas. Esta es una bacteria denominada, este, si no me equivoco, es el Pyrobolus, no, Pyrococcus, el Pyrococcus, ¿no? Es el Pyrococcus. Pyrococcus. Estas bacterias soportan altas temperaturas, pero en la biotecnología, ¿no? Los investigadores han desarrollado una estrategia para poder este, hacer que estas bacterias puedan generar moléculas de ADN a esas temperaturas. Como ya están en condiciones extremas, en condiciones de altas temperaturas, entonces esas condiciones extremas son ideales para poder elaborar ADN. Un ADN, por ejemplo, que tiene algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, una información del ADN que nos da, por ejemplo, una característica importante de una planta, ¿no? Por ejemplo, una característica de una planta, por ejemplo, de una manzana redonda, brillosa y dulce, ¿no? Esa característica voy a duplicar, voy a generar segmentos de esa información en el laboratorio, ¿no? Para poder inocular esa información en una planta, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque esta bacteria va a producir, va a replicar esa información importante que yo quiero alterar a una planta que tenga, por ejemplo, mayor
cantidad de dulce, ¿no? Que sea más jugosa, ¿no? Entonces, eso justamente es uno de los temas más importantes, es la duplicación o replicación del ADN, de una información que tiene algún beneficio, ¿no? En una planta. Ok, entonces hay otra bacteria que se encuentra en condiciones de alta salinidad. Las bacterias, los organismos no pueden soportar una concentración alta de sal, ¿no? Ellos no pueden soportar. 1%, 0,1% ya es una concentración alta, ¿no? Pero imagínense que si a estas bacterias pueden llegar hasta 32% de salinidad. Cuando un organismo en general se encuentra expuesto a esta alta salinidad, efectivamente se va a deshidratar. Pero estas bacterias pueden sobrevivir a esa condición, ¿no? Ok, entonces esta bacteria de aquí, esta lófila es otra bacteria que se encuentra justamente en estos lagos, estos lagos, como ustedes pueden observar, ¿no? Son lagos artificiales, ¿no? Donde se está cultivando, ¿no? Se está procesando algunas sustancias, ¿no? Y justamente en estas condiciones es que sobreviven estas bacterias halófilas. Otro detalle importante es, en las halófilas encontramos organismos fotosintéticos, ¿ya? Y hay halófilas, tienen un pigmento llamado bacteriorhodopsina, ¿no? Estas son las únicas bacterias que hacen fotosíntesis, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las eubacterias. Las eubacterias son las bacterias que se encuentran en diversos tipos de ambientes, ¿no? Y aquí tenemos a dos tipos de bacterias. Por ejemplo, aquí hablamos de las gram negativas. ¿Se acuerdan la que tiene la pared celular delgada? Justamente acá. Esta bacteria, por ejemplo, de acá, es una de las bacterias gram negativas, es Escherichia coli, es una bacteria que se encuentra en el intestino, ¿no? En el intestino, Escherichia coli, ¿no? Y esta es un tipo de bacteria especial, ¿ah? Es una bacteria que realiza también fotosíntesis. Es la única eubacteria que realiza fotosíntesis. Y esta bacteria es importante porque gracias a esta bacteria, a esta cianobacteria, la atmósfera se llenó de oxígeno hace millones de años, hace 3.800 millones de años, esta bacteria inundaron la atmósfera de oxígeno. Este oxígeno que existe actualmente ha provenido justamente de la producción de oxígeno de estas bacterias. Son bacterias que realizan fotosíntesis y oxigenan la atmósfera. También son uno de los principales productores primarios. Estas bacterias tienen la capacidad de poder fijar el nitrógeno atmosférico. Recordemos que en el suelo hay nitrógeno, un nitrógeno, ¿no? Que permite que las plantas puedan alimentarse, ¿no? O nutrirse. Pero ese nitrógeno, ese nitrato, ¿no? Ese nitrato que se encuentra en esto es escaso, ¿no? Pero esta bacteria, ¿qué es lo que hace? Absorbe la energía, ese nitrógeno atmosférico, lo absorbe y lo procesa y se convierte en nitrato disponible para la planta. Hay otras bacterias, como los micoplasmas, ¿no? Son las bacterias más pequeñas y no tienen pared celular. Clamidias, que causan enfermedades, ¿no? Las bacterias también algunas causan enfermedades. Esta es una gran positiva, ¿no? Y aquí tenemos algunas bacterias coloniales, por ejemplo, este es un Bacterium miceto, ¿no? Es una bacteria que tiene forma de los hongos, ¿no? Formas filamentosas largas, ¿no? Son bacterias actomicetas, ¿no? Y aquí tenemos a las espiroquetas. Estas bacterias tienen forma helicoidal, ¿no? Y también causan enfermedades. Y jóvenes, hemos desarrollado la clase de una manera no tan extensa, esperemos que le haya gustado. De todas maneras, vamos a tratar de reducir la información conforme vamos desarrollando los temas. La verdad que toda información es importante, ¿no? Vamos a simplificar algunos conceptos, pero más o menos esa es la idea general de este gran grupo denominado Reino Monera, conformado por las bacterias. Bueno, jóvenes, vamos a desarrollar la clase entonces de esta manera y vamos a dejar un cuestionario, ¿no? Disponible para ustedes y también la práctica, ¿no? Correspondiente al tema de Reino Monera. Un saludo inmenso. Cuídense, jóvenes. Chau, chau.